Muchas gracias. Voy a compartir pantalla para que puedan ver mi diapositiva. Bien. Buenas tardes con todos. Para mí es un honor estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes para conversar sobre un tema muy importante titulado Sistema de Protección al Consumidor en el sector bancario y financiero. He preparado como tema los siguientes. En primer lugar, vamos a hablar un poco del comercio electrónico, unas breves definiciones, para luego adentrarnos a un tema que es de vital importancia en el sistema de protección al consumidor y la coyuntura actual que estamos viviendo por la pandemia de la COVID-19, que es el tema de las operaciones no reconocidas a través de Internet, establecimientos afiliados y ventanillas. Asimismo, para abordar este tema, vamos a conversar un poco sobre los productos bancarios o financieros, ya sea tarjetas de crédito y débito como instrumentos bancarios. Asimismo, vamos a abordar el marco normativo con el cual se protegen los derechos de los consumidores en este sector y posteriormente vamos a tratar también algunas modalidades de fraude cibernético, los más comunes como son la estafa cibernética y el phishing. Posteriormente, y como ya tópico final de esta exposición, se tratará sobre la circular de atención de reclamos, circular SBS G184-2015, para que nosotros como consumidores también tengamos conocimiento de que ante una eventualidad, ante algún posible fraude o de manera general cualquier eventualidad que surja con las empresas del sistema financiero, bancario o financiero, podamos acudir a mecanismos realmente efectivos como lo son, en primer lugar, el reclamo y, bueno, ante un eventual también procedimiento administrativo para proteger nuestros derechos como consumidores. Cabe resaltar que la presente exposición está vinculada, como ya lo dije, a las empresas del sistema financiero supervisadas por la SBS. Bien, el e-commerce o comercio electrónico no es un tema actual, es un tema que ha venido desarrollándose incluso mucho antes de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, actualmente se ha mostrado con mayor relevancia, con mayor predominancia en este mundo actual. Ha tomado mayor importancia, ¿no? Es por ello que ha surgido la necesidad de que muchos estudiantes, muchas personas que tratan el tema del derecho, hablen sobre este tipo de comercio electrónico, que quizá antes sabíamos muy poco, pero ahora tenemos mayores accesos o mayor conocimiento sobre el acceso a las compras por Internet o al intercambio de bienes y servicios a través de Internet. En primer lugar, tenemos a la tienda online. La tienda online no es más que un símil de un consumidor asistiendo a un establecimiento físico, a una bodega, a una tienda por departamento, para comprar, para adquirir un bien o contratar un servicio a cambio de una contribución económica. Esa contribución económica, si la llevamos al plano presencial o físico, como queramos llamarlo, se va a dar a través de una modalidad de pago, ¿no? Que es dinero en efectivo o a través de una tarjeta de crédito o a través de una tarjeta de débito. Lo mismo ocurre en este espacio virtual, en esta tienda online, en la que el consumidor ingresa a esta plataforma virtual para adquirir un producto o un servicio, pero el pago lo va a realizar a través de una pasarela de pagos donde se va a insertar todos los datos de la tarjeta de crédito o de débito
más importantes, más relevantes, para poder finalmente concretar esta transacción comercial. Bien, habiendo entendido un poco qué es una tienda online, también tenemos como un tipo de e-commerce un marketplace. En el tema de los marketplaces, tenemos un proveedor que tiene una plataforma global, general, la cual va a poner a disposición de ciertos proveedores que quieran ofertar sus productos o servicios a un grupo o a todos los consumidores en general. Entonces, vamos a encontrarnos en un marketplace con un titular, por así llamarlo, de una página web y proveedores que conforman esta página web. Un ejemplo muy claro es Linio, que oferta productos de Huawei, por ejemplo, Saga Falabella, Totus, entre otros proveedores, y facilita el tránsito comercial, facilita las compras por internet. Esto de hecho es algo ventajoso, de hecho es, a mi opinión, algo que muy bueno para los consumidores, porque ingresamos a una sola plataforma y podemos ver distintos productos y servicios de cualquier naturaleza, y no solo de un proveedor general, lo cual ocasiona que podamos tener un amplio catálogo, una amplia vitrina de productos puestos a nuestra disposición para necesidades. En cuanto a la responsabilidad, si es que hablamos de responsabilidad en los marketplaces, bueno, pues tenemos, como ya lo dije, un titular de una plataforma y varios proveedores dentro de esta plataforma. Entonces, en el momento de si queremos determinar responsabilidades, cada uno se va a ceñir a los términos y condiciones que le han ofrecido o con los que han pactado con el consumidor al momento de entablar la relación de consumo, lo cual ya eso se verá más adelante. Bien, también tenemos otro tipo de e-commerce, que es la economía colaborativa. La economía colaborativa es para mí es algo novedoso, ¿no? Es algo que, si bien ya ha venido de tiempo atrás, ahora lo hemos visto también con mayor relevancia, y es que en este tipo de e-commerce se aprecian bienes subutilizables, ¿no? Y va a funcionar en la medida que cuando uno quiere vender, alquilar, prestar, etcétera, un bien o producto a un consumidor, y este consumidor a la vez también puede convertirse en un proveedor y viceversa. Un ejemplo claro es, por ejemplo, las plataformas virtuales de taxis, como son Uber o Cabify, por ejemplo, en las que adquirimos este servicio de taxi, y el proveedor incluso tiene otro tipo de relación con la persona que ha generado, la persona de la economía colaborativa. También tenemos, por ejemplo, ebook, también es un tipo de economía colaborativa. Bien, el comercio electrónico en Latinoamérica, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, este organismo ha evidenciado un crecimiento de compras online, a diferencia de los años 2009-2019 a la actualidad en el 2020, ¿no? Como vemos en la diapositiva, entre los años 2009 y 2019, el incremento en comercio electrónico fue de 20.6%, siendo liderada por Brasil y México. En el 2020, Perú ha reportado un crecimiento de 60% versus el 30.7% reportado en el 2009 y 2019. Es decir, vemos un crecimiento a nivel de Perú en comercio electrónico que se ha dado a raíz de la pandemia. En este gráfico se ve con
mayor exactitud de lo que les estoy hablando. Vemos las líneas hacia arriba, que es el incremento, y para Perú en el año 2020, más de 6.400 operaciones o a través de Internet de comercio electrónico. Así también tenemos que en el mercado financiero se han evidenciado mayores conflictos de consumo de transacciones no presenciales. En realidad, a nivel de toda la economía ha habido un incremento, ¿no? Pero en el tema que nos atañe, que es mercado financiero, podemos ver que ha surgido un incremento en proveedores del sistema financiero en el 13.1%, a diferencia de otros rubros, ¿no? Se ha incrementado, es decir, la actividad, las transacciones comerciales a través de este rubro. Por ejemplo, en telecomunicaciones vemos un 7.3%, en supermercados, bodegas, minimarkets y similares 7.1%, y en transporte incluso un porcentaje menor. Así también vemos este gráfico que ha sido elaborado por el Indecopi, en el que nos da a conocer cuáles han sido, o qué cantidad, qué número y porcentajes se ha venido incrementando los reclamos en diferentes rubros. Sin embargo, lo que nos atañe es el tema del sistema financiero. En el 2020 vemos que ha surgido 5.000 reclamos a nivel del sistema financiero, a diferencia del año 2019, que fue un total de 739, y en el 2018 564. En hechos infractores, todos los tipos de hechos infractores que se han visto, vemos operaciones no reconocidas. En el año 2020, 209 casos por operaciones no reconocidas, muchos de ellos deben ser de comercio electrónico. En el año 2019, 99, y en el año 2018, 33. Es decir, vemos un incremento de un poco más del doble que el año anterior. Ahora bien, en cuanto a los productos bancarios y financieros, es importante mencionarlos. Únicamente los productos pasivos, como son la tarjeta de débito, y productos activos, como son la tarjeta de crédito, ya que son estos instrumentos los cuales nos van a permitir hacer compras por internet, y está vinculado al comercio electrónico, ¿cierto? Entonces, he traído dos definiciones. La primera, de productos pasivos, que involucran captaciones de fondos de los usuarios bajo modalidad contractual. Es decir, la empresa del sistema financiero intenta captar los fondos del público para administrar su patrimonio, para administrar su dinero. Es por ello que un producto pasivo es la tarjeta de débito, ¿no? Porque existen, por ejemplo, las cuentas de ahorro, las cuentas sueldo, en las cuales ahí un consumidor o usuario tiene determinada cantidad de dinero, ya sea proveniente de sus ahorros, o de su sueldo, o de otro tipo de ingresos que tenga. En los productos activos, la definición que hemos traído son a través de los cuales las entidades financieras prestan recursos a sus clientes a fin de atender la demanda del financiamiento, acordando una retribución a pagar en forma de interés por el dinero prestado. En este punto, cabe resaltar que las empresas del sistema financiero crean varios productos muy novedosos, también para intentar colocar cierto financiamiento a cada proveedor, y a cada consumidor, perdón, y las tarjetas de crédito van a estar vinculadas a una línea de crédito. Y ahí la importancia para las empresas del sistema financiero colocar este tipo de tarjetas de crédito, que también les va a dar mucha rentabilidad y va a ser de utilidad para el comercio electrónico, para efectuar transacciones electrónicas.
Estos instrumentos bancarios se encuentran regulados en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, Resolución SBS 6523-2013 y sus modificatorias. Y este reglamento nos indica que una tarjeta de crédito es un instrumento de pago que permite realizar operaciones con cargo a una línea de crédito revolvente conforme a las condiciones pactadas entre el emisor y el titular. Y existen dos modalidades, que es un crédito revolvente y también está bajo el sistema de cuotas, que se puede realizar con una tarjeta de crédito, como lo decíamos desde el inicio de la exposición, consumo de bienes y servicios en establecimientos afiliados, tanto físicos como virtuales, y a nivel nacional o en el extranjero. También nos permite pagar obligaciones, disponer de dinero en efectivo, claro, ello conforme a los términos y condiciones pactados en el contrato de tarjeta de crédito. ¿Qué cargos se pueden hacer? Bueno, los importes de justamente los consumos de bienes o servicios, cargos adicionales y cualquier otro tipo de pago, obligación, ¿no? Cargar el tipo de servicio o la obligación que se ha contraído con esta tarjeta de crédito. En cuanto a las tarjetas de débito, están vinculadas a cuentas de ahorro. ¿Qué se puede realizar con esto? También consumos en establecimientos afiliados, transferencias de fondos, ya sea a cuentas del mismo banco o de otro banco, pagos a través de internet, no solo en la plataforma del banco cuya titularidad de la tarjeta tiene, sino también en página web de otros establecimientos afiliados. ¿Cómo se acredita la autorización de los cargos realizados en las cuentas de las tarjetas de crédito o cuentas de depósito? Esto se logra acreditar con órdenes de pago debidamente suscritas. Estas órdenes de pago pueden ser físicas, cuando se realiza ante un establecimiento físico, o también pueden ser virtuales, que son aquellas que emiten la pasarela de pago hacia el banco para que puedan cargar el monto que el consumidor ha solicitado, se le retenga por la adquisición de un bien o servicio. Otros tipos de autorizaciones a través de medios electrónicos y o firmas electrónicas, siempre que acrediten la autorización expresa del tarjetaviente. ¿Con qué medidas de seguridad se aplican a las tarjetas de crédito y débito? Hay medidas de seguridad para proteger nuestras operaciones de cualquier tipo de fraude, y estas medidas están expresamente indicadas en el reglamento, pero también la empresa del sistema bancario y financiero puede adoptar otras medidas que considere oportunas y que refuerzan estas otras medidas de seguridad adoptadas por los bancos para brindar un servicio idóneo al consumidor. Por ejemplo, las que están, en el reglamento es que el plástico de la tarjeta de crédito debe contar con un chip. Claro que ya sabemos la diferencia entre plástico y cuenta bancaria, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando del plástico de la tarjeta de crédito que debe contar con un chip. Sistema de monitoreo que permita detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual del consumidor o tengan características de fraude. Por ejemplo, en los casos en los que el comportamiento habitual del consumidor es realizar, por ejemplo, compras mensuales de 1.000 soles, pero luego el banco detecta que al mes siguiente hay una compra inusual de 5.000 soles y luego de un segundo hay otra compra de 10.000 soles. Entonces, esta es una situación anormal que debe ser observada por estos sistemas de detección de fraudes. Deben ser reportadas al consumidor oportunamente y tomarse las medidas
de seguridad oportunas, como por ejemplo el bloqueo de la tarjeta de crédito o débito temporal, o de ser el caso un bloqueo total, dependiendo de la medida de seguridad y del caso en concreto, ¿no? Como ya lo dije, la emisión de alertas. Establecer límites y controles con los diversos canales de atención que permitan mitigar las pérdidas por fraude, requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. En el caso de las operaciones de retiro y disposición de efectivo, deberá requerirse la clave secreta del usuario en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto. Cuando menciona establecer límites y controles, es muy importante observar que las operaciones, para que estas sean consideradas como válidas, deben ser en los tiempos en los permitidos y que están contemplados en los contratos, ¿no? Hay ciertos contratos con ciertas empresas del sistema bancario y financiero que indican que hasta tal hora puedes retirar cierto monto de dinero en el caso de la disposición en efectivo, y hasta cierto límite. Más allá de ello, esta operación sería inválida y podría ser cuestionada ante una eventual denuncia. ¿En qué casos la entidad financiera es responsable por las operaciones no reconocidas? Ante una clonación. ¿Por qué? Porque la banda magnética debe tener brindar seguridad al consumidor de que solamente va a ser utilizada con la expresa autorización del consumidor y no por terceros, o no va a ser sujeta a clonaciones, a fraudes, y todo ello corre de cuenta de la entidad financiera, que es quien debe asegurar la idoneidad de este producto. Las operaciones realizadas luego de la comunicación del extravío, robo o hurto. Es decir, una vez que la tarjeta se encuentre bloqueada, por cualquier motivo, posterior a ello, ya no se pueden realizar operaciones. Si en caso se carguen montos posteriores a esta fecha y hora, entonces también podrían ser cuestionadas como inválidas. Lo mismo ocurre si es que la tarjeta estuvo inactiva, también ocurre lo mismo si es que la tarjeta venció y posterior a estas fechas y horas se han podido realizar las operaciones. La manipulación de los cajeros automáticos de la empresa titular u operadora de estos a los clientes en que estos operan, la suplantación del usuario en las oficinas, para lo cual será necesario verificar la identidad de la persona que porta la tarjeta de crédito o débito, es decir, que quien esté realizando la operación sea tanto el titular sea que el titular porte la tarjeta de crédito y realice esta operación. El marco normativo aplicable. En este acápite vamos a mencionar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que contiene las normas elementales para tratar cualquier infracción administrativa, o que contempla también los derechos de los consumidores ante una eventual vulneración, ¿no? La ley complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros, que amplía la información del código. Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Bancos y Seguros. El Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, la Circular de Atención de Reclamos y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito que acabamos de ver. Operaciones no reconocidas. Vamos a comenzar con las operaciones no reconocidas a través de Internet. En este caso, se ha dividido la exposición en dos. En operaciones no reconocidas a través de Internet, pero en la plataforma de la empresa, el sistema bancario financiero, y en la plataforma del establecimiento afiliado, el establecimiento que nos va a vender el producto o servicio.
En este caso, estamos hablando de las operaciones que se realizan en la plataforma de la empresa bancaria, y ante lo cual, ante cualquier eventualidad, ante cualquier cuestionamiento de la validez de la operación a través de esta plataforma, lo primero que se debe verificar es que el canal esté efectivamente habilitado. Es decir, si yo adquiero una tarjeta de crédito, el proveedor tiene que informarme que yo tengo la posibilidad de poder utilizar esa tarjeta, ya sea a través de la banca móvil, a través de una app o a través de una página web, a través de mi ordenador. ¿Dónde está esta información? En principio la encontramos en los contratos, en el contrato, pero también puede ser en un documento aparte, donde se le informe, pero que quede expresa constancia que el consumidor ha tenido conocimiento de que puede realizar este tipo de operaciones a través de Internet. Pero no basta únicamente con ello. También es indispensable que se logre acreditar que el consumidor ha dado consentimiento para que se puedan hacer esas compras por Internet. Porque, ¿qué pasa si es que yo sé que mi tarjeta de crédito, yo puedo realizar operaciones con mi tarjeta de crédito, pero soy una persona un poco desconfiada, que no quiere utilizar este canal, o por X motivos simplemente no quiero utilizarlo? Entonces, no autorizo que se habilite este producto, este canal, pero sé que sí podría hacerlo en algún momento, ¿no? Entonces, ese es el primer filtro que se analiza ante un eventual cuestionamiento de una operación no reconocida. Superado este filtro, si es que el proveedor logra acreditar que realmente el consumidor dio su consentimiento para realizar operaciones por Internet, entonces pasamos a analizar ya la validez en sí misma de la operación. ¿Y esto cómo se realiza? Se realiza verificando la situación activa de la tarjeta, el ingreso de la clave secreta, la clave dinámica predeterminada, el ingreso de CBB2, la fecha de vencimiento de la tarjeta, el ingreso del número de la tarjeta y otros datos que nos pide la pasarela de pagos al momento de concretar, ¿no? Esta información. Bien, entonces, luego de ello y de verificado algunos otros protocolos que quizá la entidad financiera ha implementado como medida de seguridad, es que se puede concluir en si la operación se realizó de manera válida o no. En este tipo de operaciones, en estas operaciones realizadas a través de la página web de la entidad financiera, mayormente, un ejemplo claro o una operación común que se puede realizar es transferencias a cuentas bancarias, ¿no? Es una operación más común, creo yo, de todos los consumidores a través de los aplicativos móviles. Aquí lo que se verifica es la creación de una clave web que mayormente es distinta a la clave que nosotros tenemos para digitar en cajero, ¿no? La creación de una clave dinámica requerida de acuerdo al protocolo del proveedor, la situación activa o no de la clave, de la tarjeta, o el ingreso de claves adicionales. Por ejemplo, he visto en algunos casos se envía una clave como mensaje de texto, la cual debemos ingresar a la página web, y solo con ello es que se puede concretar la operación. Entonces, esto va a depender mucho del tipo de protocolos que también haya implementado la entidad bancaria o financiera, entre otros, ¿no? Para ambos casos, y en general para todas las operaciones no reconocidas también se
se puede advertir los sistemas de detección de fraude, analizar patrón de consumo, la conducta habitual del consumidor, etc. Operaciones no reconocidas en establecimientos físicos. En esta diapositiva, en este espacio, es lo que común ocurre cuando acudimos a un establecimiento comercial y necesitamos del POS para poder concretar la transacción. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que nos atiende? Nos entrega un papelito pequeño que le arroja el POS. ¿Para qué? Para que nosotros podamos firmar, colocar nuestro DNI como señal de conformidad de la operación. Esto es una orden de pago física. Esta orden de pago es la que va a ir luego al banco y se va a poder finalmente cargar la operación, cargar el monto de la operación que queremos realizar. Entonces, el reglamento de tarjetas de crédito y débito ha establecido, estipulado, que se debe realizar el proveedor, está en la obligación de cotejar las firmas que aparecen en esta orden de pago y las que aparecen en el DNI del titular del titular de la tarjeta. También cotejar con la firma registrada en el reverso de la misma tarjeta que estamos portando. ¿Ello para qué? Para asegurar que quien porta la tarjeta es el mismo titular y no está siendo suplantado por una tercera persona que pudo haber sido víctima de algún asalto, de algún ilícito penal. Entonces, es una obligación del proveedor cotejar estas firmas, no a nivel de pericia grafotécnica, no se necesita un conocimiento especializado para ello, sino es simplemente un cotejo a simple vista de que las firmas se parecen. Entre otras medidas el dueño del establecimiento comercial pueda realizar, ¿no? Hoy en día también está permitido que se ingresen claves en el caso de las tarjetas de débito, pero también hay algunas tarjetas de crédito en las cuales se puede digitar claves y ya no necesitan de la firma. O también se ha visto que hay procesadoras de pago en las que permiten firmar, pero utilizando nuestro dedo, ¿no? Y hacer una firma electrónica. Y ello habilita para procesar la transacción. Operaciones no reconocidas en ventanilla. Creo que este tipo de operaciones son tipo de infracciones. En este tipo de infracciones creo que ya no son tan comunes. Sin embargo, sucede, ¿no? Que un consumidor acude a la ventanilla, ya sea del banco, de un agente corresponsal, etcétera, y es víctima también de alguna operación fraudulenta que se pueda realizar ahí, ¿no? Más que todo, esto se da en casos de suplantación de personas, ¿no? El consumidor, no sé, perdió la tarjeta o fue víctima de robo y va una tercera persona y retira todo a través de una ventanilla, ya sea del banco o ya sea de un agente. Entonces, deben saber que el proveedor está en la obligación de asegurar que realmente la persona que porta es quien esté realizando este tipo de operación, ¿no? Por ejemplo, una medida de seguridad podría ser la presentación del DNI. Algunas modalidades de fraude cibernéticos. He escogido dos que considero son las más comunes. La estafa cibernética, por ejemplo, que es la utilización de artilugios informáticos para inducir a cibernautas a realizar alguna acción con la finalidad de apropiarse de su patrimonio. Por ejemplo, el típico mensaje de texto que nos llega a los celulares. Felicidades, usted ha sido ganador de 1000 soles. Para cobrar, haga clic aquí. O también nos llega un mensaje de texto, ¿no? Usted
ha llegado a una meta o ha sido acreedor de un iPhone o ha sido acreedor de algún otro bien, ¿no? O algún servicio. O incluso en la época de pandemia llegaban mensajes de texto donde decía, usted ha sido beneficiado con el bono tal que otorga el Estado. Haz clic aquí. Entonces uno como consumidor pensaba que realmente esto era cierto, daba clic y automáticamente el delincuente cibernético sustraía todo el dinero, todos los fondos de las cuentas bancarias. Y también otra modalidad de fraude es el phishing o simulación de identidad online. En esta modalidad se duplica la experiencia en un sitio web, generando confianza en el consumidor para lograr obtener información que le permita realizar operaciones bancarias. Esto se da mayormente cuando ingresamos a una página web, a una plataforma en la que nos interesa mucho un producto o servicio y queremos ya concretar la transacción, y aparece y nos arroja, ¿no?, la pasarela de pago para registrar la información de la tarjeta. Una información que es indispensable para lograr concretar la transacción comercial. Entonces, nos aparece esa pasarela de pagos, pero nosotros en apariencia pensamos que es la propia de la página, la pasarela implementada por el propio establecimiento, por el propio proveedor, pero en realidad es una modalidad de fraude que por ahí cambia en algunas letras. En vez de una I, podría ir un número 1, qué sé yo, pero que no es tan perceptible por el consumidor, no es muy perceptible. Entonces, nos engaña, es un sitio web un poco engañoso y nos genera confianza, ponemos todos los datos y bueno, es cuestión de segundos que también vemos un detrimento en nuestro patrimonio por este tipo de modalidad de fraude. Y este tipo de casos sí es muy, muy recurrente. Y bien, aquí he elaborado un pequeño resumen de las infracciones de mayor incidencia en el sector bancario y financiero, que son los consumos no reconocidos vía Internet y qué medios probatorios son indispensables para este tipo de casos, ya que el reglamento de tarjetas de débito y crédito establece que quienes son responsables ante cualquier cuestionamiento o quienes tienen la carga probatoria, mejor dicho, es la empresa del sistema bancario y financiero. ¿Por qué? Porque ellos son los que manejan mayor y mejor información respecto a cómo es que se ha realizado la transacción comercial, ¿no? Entonces, los medios probatorios más importantes en operaciones no reconocidas vía Internet son el contrato de tarjeta de crédito, como ya lo hemos visto. ¿Para qué? Para verificar si la tarjeta cuenta con la efectiva habilitación al canal por el cual hemos hecho la operación, y también para ver si es que el consumidor ha dado realmente su consentimiento para que se hagan este tipo de transacciones. Las órdenes de pago, ya sea virtuales o físicas, para ver el correcto ingreso de los datos de la tarjeta. Cómo vemos la validez de las operaciones a través de print de pantalla que presentan los proveedores para acreditar que realmente se han ingresado todos los requisitos estipulados en el contrato y también todos los datos que están en la tarjeta, que se ha seguido paso por paso todos los protocolos, que se han cumplido con todas las medidas de seguridad, etc. Hay casos en los cuales estos print de pantallas tienen un desfase horario, aunque sea por segundos, pero ya da la impresión de que esta operación no es válida, o que por ahí hay algo que no está concordando, y se pueden pedir
mayores elementos probatorios, ¿no? Como por ejemplo, podrían respaldar estos print de pantallas otros sistemas. Muchas veces los bancos no solamente utilizan un solo sistema, sino también tienen otro tipo de sistemas que ya permiten complementar esta información. Si es que hay algún desfase horario, también indicar por qué es que hay este desfase horario. Los sistemas de detección de fraudes son muy importantes también para poder también verificar el patrón de consumo, etcétera. Y en los consumos no reconocidos en establecimientos afiliados, aquí se podría hablar incluso de una responsabilidad compartida entre establecimiento físico y el banco, dependiendo del caso en concreto, y el medio probatorio idóneo es la orden de pago física y el cotejo de las firmas para los establecimientos afiliados. Y bien, después de haber expuesto todo esto y las modalidades de fraude y a lo que nosotros podríamos estar enfrentándonos al tener o al adquirir un producto o servicio financiero, pues es bueno saber también que ante alguna disconformidad tenemos una circular de atención al usuario y que también el Código de Protección y Defensa del Consumidor regula nuestro derecho a reclamar como consumidores, como usuarios, ante alguna eventual disconformidad, ¿no? Y vamos a empezar con el artículo 88, que es del Código, que es la norma base de este sistema de atención a reclamos en el sistema financiero. Cabe precisar que el tratamiento legal en la atención de reclamos es más que todo con la circular, porque no es la misma que con cualquier otro proveedor dedicado, por ejemplo, al rubro de telecomunicaciones, dedicado al rubro de transporte, de educación. El plazo para responder un reclamo es el mismo, son 30 días. Sin embargo, las empresas del sistema financiero y seguros no están obligados a tener un libro de reclamaciones, pero sí a tener un mecanismo de recepción de reclamos. Puede ser virtual, puede ser a través de plataformas, de alguna llamada, lo cual no le exime de tener un medio de respaldo por si este otro medio digital falla. Si es que este otro medio digital falla, debe tener sí o sí un soporte físico que le permita al usuario interponer en ese momento su queja o reclamo. Claro que si la empresa de sistema bancario financiero opta por tener un libro de reclamaciones, o sea, igual ¿no? con las mismas características que otro proveedor de otro rubro, eso tampoco es algo que esté prohibido, ¿no? Pero un libro de reclamaciones tal cual los otros proveedores, no. El sistema de atención de requerimientos, se pueden realizar las consultas, las solicitudes, entre otros, ¿no? Las empresas deben contar con manuales para la atención de requerimientos que establezcan por lo menos lo siguiente: los canales puestos a disposición de los usuarios o terceros en nombre de estos para su presentación, los procedimientos, plazos de atención, canales, tipos de requerimientos que puedan ser atendidos en el momento que se realicen y el procedimiento de archivo de la documentación, ¿no? También las empresas deben contar con personal capacitado, debidamente capacitado, para que puedan instruir al consumidor cuando estos quieran interponer los reclamos, quejas o cualquier otro tipo de solicitud. Es decir, darle soporte para utilizar estas plataformas que ellos implementan para la recepción de solicitudes, requerimientos, reclamos y quejas. Los canales de atención de reclamos que establece la circular es una red de oficinas de atención al público, es decir, puede ser de manera presencial, vía telefónica al número designado para la recepción de reclamos por teléfono celular,
y vía correo electrónico. Vía electrónica al correo electrónico establecido, ¿no? Cabe precisar también que cualquier escrito, cualquier correo electrónico, bajo cualquier modalidad que se ingrese alguna disconformidad que requiera la rectificación de alguna conducta del proveedor, puede ser considerado como un reclamo. También existen los requerimientos de información que se pueden hacer también a través de cualquier canal de atención de reclamos, incluso vía correo electrónico o un simple manuscrito, o una solicitud de gestión, que se trata más que todo de una obligación de hacer o no hacer por parte de los proveedores que el consumidor le solicita, ¿no? Dependiendo de cuál sea la modalidad. Pero de todas maneras, al momento de ingresar esto, la calificación o la naturaleza del escrito que se le pueda dar a esto es ya más de cuenta del proveedor. Lo único que tiene que hacer el consumidor es esperar 30 días calendarios para que reciba una respuesta positiva o negativa. Si es positiva, el proveedor no está obligado a dar una respuesta tan elaborada, ¿no? Puede responderle diciéndole su pedido es fundado y ya, no está en la obligación de motivarlo más. Pero si es una respuesta negativa, sí tiene que motivar y dar todos los fundamentos de por qué es que no se le está acogiendo lo que pretende. De lo contrario, eso también podría sumar como una infracción administrativa. Y bien, finalmente, las conclusiones de esta exposición es que actualmente, con la pandemia de la COVID-19, se ha incrementado el comercio electrónico, las transacciones electrónicas, a través de plataformas que estamos sujetos a ser víctimas de muchas modalidades de fraude, pero que debemos recordar que tenemos protección ante estos eventuales delitos cibernéticos y que también los proveedores se encuentran en la obligación de implementar ciertas medidas de seguridad que nos permitan tener una experiencia en transferencias bancarias, en compras, en intercambio de bienes y servicios, que esta experiencia sea una experiencia de calidad y que nos permita tener una experiencia segura, una compra segura. De lo contrario, tenemos mecanismos legales a los cuales podemos recurrir para poder hacer prevalecer nuestros derechos como usuarios del sistema bancario y financiero. Eso es todo lo que tengo por compartirles. Les agradezco mucho por su tiempo, por este espacio, por haberse conectado a esta exposición y espero que la información que les he brindado el día de hoy pueda ser de mucha utilidad para todos ustedes, ya sea en su vida práctica, en su vida como estudiantes o en su vida como profesionales. Gracias.